Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Arisbet Hernández Mandujano. Soy estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional en la licenciatura de Optometría. El día de hoy yo les voy a estar hablando acerca de tres enfermedades cuyo origen es genético y van a tener una repercusión en nuestra vía visual o bien específicamente en nuestra zona de retina. La primera enfermedad con la que vamos a comenzar esta plática va a ser con la enfermedad del retinoblastoma. Pero antes de pasar a definir qué es un retinoblastoma, vamos a recordar que nuestro ojo va a estar conformado por diversas capas. Algunas que podemos mencionar van a ser como por ejemplo la conjuntiva y la esclera, que van a ser las capas más externas, y nuestra capa más interna, que va a ser precisamente nuestra retina. La retina va a estar conformado por una serie de fotorreceptores y células cuya función va a ser recibir los estímulos luminosos del exterior para transmitirlos hacia el cerebro y que de esta forma se pueda interpretar como una imagen o como bien un impulso nervioso. Una vez que definimos qué es nuestra retina, entonces ya podemos hablar de qué es un retinoblastoma, el cual va a ser un tipo de cáncer que comienza precisamente en esta parte de nuestro ojo. Este tipo de cáncer se va a mantener en la zona de retina y en la cavidad vítrea. Esto va a ser pues mientras no haya una diseminación por vía sanguínea hacia otras partes. Cuando el tumor ya comienza a crecer y comienza a diseminarse hacia otras partes del cuerpo, vamos a tener afectaciones principalmente en zonas como nervio óptico, llegando incluso también a partes del cerebro. Recordemos pues por la cercanía que hay entre nuestro ojo y nuestro cerebro. Esta es una enfermedad poco frecuente. Es una enfermedad de la que más o menos hay entre 10 a 14 casos por millón en niños de 0 a 4 años. Ahora, un dato muy importante y el por qué se hace aquí la aclaración de la edad. El retinoblastoma va a afectar principalmente a los infantes, a los niños. La edad aproximada en la que se diagnostica un retinoblastoma es en los primeros 12 meses de vida. Eh, Aunque se da principalmente en niños, esto no quiere decir que un adulto o un joven no puedan padecer un retinoblastoma, simplemente que es menos común que encontremos este tipo de enfermedades en una etapa avanzada de la vida. Como les comentaba, es una enfermedad pues realmente poco frecuente, sin embargo pues sí es de importancia médica. Esta enfermedad va a estar provocada por una mutación en el gen RB1. Este gen básicamente lo que se va a encargar es de controlar la forma en la que nuestras células van a crecer y dividirse. Digamos que una de las principales funciones del gen va a ser precisamente evitar la formación de tumores, particularmente hablando del retinoblastoma. Este gen funciona más o menos así. Nuestras células van a tener dos copias de este gen, todas nuestras células. Cuando estas dos copias funcionan de manera correcta o no presentan ninguna alteración, nuestras células van a crecer y a dividirse de una forma controlada. Cuando una de estas dos copias tiene alguna alteración o alguna mutación, entonces nuestras células van a comenzar a crecer y a dividirse sin un control, provocando estos tumores o estas acumulaciones de células cancerosas. Estas dos copias, pues una va a ser heredada desde nuestros padres, digamos una de nuestro padre y una de nuestra madre. Y esta patología va a tener dos formas de presentarse. La primera, y por el que les comentaba que una parte de una copia de este gen lo heredábamos de nuestras madres y otra de nuestros padres, es precisamente por esta forma hereditaria de la enfermedad. La forma hereditaria del retinoblastoma va a ser de las formas menos comunes, va a ser aproximadamente entre el 20 y el 25% de los casos de retinoblastoma existentes. Esta forma hereditaria se va a dar por una mutación de la línea germinal del gen. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto básicamente quiere decir que uno de los dos padres presentaba esta alteración en el gen y se le fue heredada a su hijo, por lo cual
el hijo va a tener un 50% de probabilidades de presentar esta enfermedad. A este tipo de herencia se le conoce como un patrón de herencia autosómico dominante. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, como les comentaba, uno de los dos padres posee el gen alterado y se le va a heredar al hijo una propensión de un 50% de padecer esta enfermedad. En el caso de la forma hereditaria de la enfermedad, se va a presentar mayormente en forma bilateral. ¿Qué quiere decir? Que el retinoblastoma o el cáncer se va a presentar en ambos ojos. Sin embargo, también hay casos en los que se presenta de forma unilateral, es decir, que solamente va a afectar a un ojo. Otro dato importante de la forma hereditaria del retinoblastoma va a ser que el diagnóstico se va a hacer a una edad mucho más temprana que en la forma esporádica de la enfermedad. Esto siendo un diagnóstico aproximado a más tardar a los 12 meses de vida del paciente. Ahora, vamos con la forma esporádica de la enfermedad. Esta va a abarcar aproximadamente entre el 70 y el 75% de los casos. Aquí no es necesario una presencia de antecedentes familiares de retinoblastoma y aquí nuestra mutación del gen se va a llevar a cabo ya sea en la etapa en la que pues las células siguen siendo espermatozoide y óvulo o bien en la etapa de la embriogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Que justo cuando se hace esta fecundación y el óvulo se está implantando en el útero para comenzar a crecer, para comenzar a formar el feto, en esta etapa es donde se va a generar esta mutación del gen. Una característica del retinoblastoma en su forma esporádica es que va a predominar de manera unilateral, aunque también se puede presentar de manera bilateral. Recordemos que afecta a uno o a ambos ojos. Hablando sobre los datos clínicos, el retinoblastoma va a tener datos clínicos muy característicos. Algunos de ellos van a ser la leucocoria y el estrabismo. ¿Qué es la leucocoria? Bueno, la leucocoria va a ser este reflejo blanquecino que nosotros vamos a poder notar en la pupila de nuestro paciente cuando se le lanza un estímulo luminoso. Esto va a ser precisamente porque recordamos que la parte posterior de nuestro ojo o la parte de la retina va a estar alterada por este cúmulo de células cancerosas, que pues va a ser lo que básicamente vamos a estar viendo en este reflejo. Ahora, el siguiente dato clínico, el estrabismo, es nada más y nada menos que la desviación de los ojos, ya sea hacia alguno de los lados, puede ser hacia adentro o hacia afuera, o bien hacia arriba o hacia abajo. Esta va a ser una afectación más que nada a nivel de los músculos extrínsecos del ojo, pero va a ser precisamente un dato muy característico de esta enfermedad. Si bien estos son datos característicos del retinoblastoma, es importante recordar que para poder hacer un diagnóstico correcto se deben realizar diferentes estudios de laboratorio que nos arrojen pues ya realmente el diagnóstico vaya de la enfermedad. Otros datos clínicos que podemos encontrar en pacientes con retinoblastoma van a ser el dolor, el glaucoma y la buftalmia, pero estos datos clínicos se van a encontrar principalmente en un estado avanzado de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el retinoblastoma ya esté de un tamaño considerable, abarcando una gran porción de lo que vendría siendo cámara vítrea, o bien que ya haya llegado por medio de una diseminación en el torrente sanguíneo hacia otras partes del organismo, es cuando vamos a presentar o vamos a tener este tipo de síntomas. Ahora sí, como les comentaba, para poder diagnosticar el retinoblastoma es importante realizar una serie de estudios. Dentro de los estudios, digamos, más importantes o más que tienen una mayor certeza, vamos a encontrar la ecografía, que de hecho aquí yo les puse dos imágenes de unas ecografías en las que podemos notar claramente un retinoblastoma. Aquí, esta que les estoy señalando con amarillo, pues podemos notar que el tamaño de la formación cancerosa es considerable en comparación con, por ejemplo, esta de acá, que si bien es cierto está presente el tumor, es aún de un tamaño pequeño.
Otra forma de diagnosticarlo va a ser mediante imágenes por resonancia magnética o bien por una tomografía computarizada. Igual aquí les puse más o menos unos ejemplos. Aquí podemos ver el ojo afectado con el retinoblastoma. En este caso nuestro paciente va a presentar un retinoblastoma unilateral y aquí podemos ver otra imagen. De hecho aquí se ve muchísimo más claro y podemos apreciar el tamaño de este retinoblastoma en comparación con este de aquí. Este es considerablemente mucho más grande y está abarcando mucho más espacio de lo que vendría siendo nuestro ojito. Ahora, otra forma de diagnosticar este tipo de cáncer va a ser a través de una gammagrafía ósea. ¿Cuál es la desventaja de la gammagrafía ósea? Bueno, este estudio se va a realizar principalmente cuando el cáncer ya se haya diseminado hacia otras partes del organismo, principalmente hacia la parte ósea, hacia la parte de los huesos. Y por último, otra prueba que se puede realizar va a ser las pruebas genéticas. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de descubrir o de diagnosticar esta mutación o alteración en el gen RB1, que recordamos va a ser, digamos, el principal responsable del crecimiento de las células de la retina. Em, con respecto al tratamiento, vamos a tener que como varios tipos de cánceres se puede tratar con radiación. Se puede hacer un tratamiento con láser en el cual se va a dirigir un láser directamente hacia la zona de retina donde se encuentra este tumor con la finalidad de destruir lo que vendrían siendo pues los vasos sanguíneos que irrigan al tumor y pues con la finalidad de que el tumor no siga creciendo, no se siga diseminando y por supuesto matar, digamos, a ese tumor, ¿no? En casos ya muy extremos, en casos ya muy avanzados como el que les mostraba precisamente en esta imagen, y me regreso un poquito, como en caso como este que ya digamos son tumores muy agrandados que ya afectan considerablemente a la visión y que pueden incluso tener un riesgo de convertirse en un tipo de cáncer que haga metástasis, se va a recurrir a una cirugía que se llama enucleación. Esta cirugía básicamente en lo que va a consistir es retirar esta porción o este ojito que está dañado, digamos, por esta enfermedad, con la finalidad de que no siga afectando estructuras adyacentes. Y por último, vamos a tener la quimioterapia sistémica. La quimioterapia sistémica, si bien es cierto que puede funcionar, está más recomendada, por ejemplo, en pacientes en cuyo cáncer, en cuyo retinoblastoma, ya se diseminó hacia otras partes del organismo. Precisamente como lo mencioné, es una quimioterapia sistémica y esto es con el fin de, pues, detener el crecimiento de estas células cancerosas. Hasta aquí llegamos con el tema de retinoblastoma. Ahora